y esa descompresión hace que pierda o que aumente la permeabilidad entre los vasos sanguíneos. Entonces hay un desprendimiento de estas arteriolas, y también el epitelio tiene algunas lesiones microcelulares y van dañando también o va generando la sangre, el sangrado vesical. Es por eso que se produce la hemorragia ex vacuo. La guía de práctica clínica también nos hace una recomendación de cómo poder evitar esa hemorragia ex vacuo. Gabriel, ¿cuál sería la técnica apropiada para ir evitando la hemorragia ex vacuo? Pues había leído que lo que se tiene que hacer es, al momento del sondaje, no sacar pues toda la orina de golpe, sino irla sacando poco a poco para que tenga tiempo de ir, ¿cómo se llama? Acoplándose pues a esta pérdida de volumen. Es correcto. Xochitl, ¿quieres completar más la información? Sí, bueno, ahí tenía una duda, porque justo había leído con mi compañero que para evitar esto se hacía un vaciado como intermitente y que decía que hacía como que el paciente orinara 400 mililitros y luego interrumpían 15 minutos y luego continuaban, pero, pero no, o sea, no entendí muy bien como eso de 400 mililitros y luego esperas 15 y luego vuelves a hacer el vaciado. O sea, como... Sí, es correcto. Muy bien, para empezar, quiero saber si todos leyeron lo mismo. ¿Son 400 mililitros o es menos? ¿O es más? Son 400. Exacto. Bien, ok, Xochitl, te respondo. Tú vas a estar el paciente ya tiene una sonda, tú se la pusiste para vaciar la vejiga porque recuerda que era una urgencia, tenemos que vaciarla sí o sí. La guía de práctica clínica recomienda que no metas la sonda y pues dejes que se salga toda la orina. Para evitar la hemorragia ex vacuo, lo que se recomienda es pinzar la sonda. ¿Qué significa pinzar? Literalmente la sonda es un tubo. Te traen unas pincitas lo que es la bolsa colectora, trae una pincita. Vamos a proyectarles la imagen que le proyecté para explicarles un poquito más. Tenemos nuestra sonda vesical aquí, ¿no? Aquí está. Entonces, tú estás poniendo la sonda y a la sonda se le va a conectar lo que es la bolsa recolectora. Esta bolsa recolectora tiene un tubo por donde va a pasar la orina, una extensión para que la bolsa la podamos colgar en la cama. Pinzar la sonda significa que puedes pinzar a este nivel o puedes pinzar en el mismo tubo colector. Ya algunas de estas tubitos traen un clip, nada más lo tienes que presionar para que se pince, y esto significa que va a impedir el paso de la orina, ¿sí? Va a impedir que salga la orina. Quiere decir que cuando tú vayas contabilizando aquí 400 mililitros, la pinzas, cierras la sonda y te esperas unos 15 minutos. Después de esos 15 minutos liberas el pinzamiento y suben otros 400 mililitros, y así vas de manera intermitente dejando que la orina se vacíe. ¿Ya queda un poquito más claro? Sí, doctor. Sí. Muy bien. Entonces, ya sabemos que se tiene que cateterizar al paciente, ya sabemos que es una hemorragia importante. Dentro de las causas de obstrucción, ¿cuáles serían las principales causas de obstrucción de la retención aguda de orina, según la guía de práctica clínica? Y ¿podría ser la litiasis? la litiasis es una, sí. Habla de algunas otras, Rodrigo Quesada. También hablaba de hiperplasia prostática. Hiperplasia prostática. ¿Hay alguna otra, Adriana Montiel? La estenosis del meato urinario. La estenosis. Entonces, en realidad, como ya me comentamos, tenemos varias causas o varias razones que nos podrían dar una obstrucción. La obstrucción es la causa más frecuente de una retención aguda de orina. En el caso de Sergio, nosotros sospechábamos de, pues, dos patologías importantes que nos podrían dar una obstrucción, que es la hiperplasia prostática y el cáncer de próstata. Y para eso nosotros nos íbamos a basar en el antígeno prostático específico. ¿Qué es el antígeno prostático específico, Xochitl?
Es un antígeno que es de la próstata, tal vez me vas a responder, pero no, me interesa un poquito más Pues científico, más complejo. estábamos viendo en la clase pasada que era como, bueno, hacía el estudio del antígeno prostático para determinar justo pues si había cáncer de próstata o no, pero habíamos visto que podía variar dependiendo, creo que era la raza, la edad, mm, y, no me acuerdo muy bien del antígeno prostático. Ok, ¿alguien tiene alguna idea de qué es el antígeno prostático específico? Andrea. Pues es un marcador proteico que se produce en el aumento del tamaño de la próstata, pero como ya habíamos dicho, pues la hiperplasia prostática benigna pues no es la única razón por la que podría aumentar. O sea, cualquier cosa que pueda aumentar el tamaño de la próstata pues nos podría dar este. Es correcto. Alejandra, ¿tú qué nos dices? No, al contrario, sí estás hablando de lo mismo. Lo que le entendimos a Alejandra, porque de repente se le cortó, pero creo que la esencia sí la entendimos. Eh, Eso es otro dato muy importante, chicos, porque el antígeno prostático específico no es específico de la próstata. Hay otras estructuras del cuerpo que pueden producir o secretar antígeno prostático específico. Entonces, no necesariamente el antígeno nos va a dar, no es un indicador diagnóstico ni de hiperplasia prostática ni de cáncer prostático, pero sí nos orienta o nos apoya hacia la sospecha de un cáncer prostático. ¿Por qué? Porque antígenos prostáticos, concentraciones de antígeno elevadas, muy elevadas, tienden a tener una mayor relación con el cáncer de próstata. Pero efectivamente no es un indicador fiel de patología prostática, no tiene una relación propia con el cáncer, va creciendo con la edad el antígeno prostático específico y no es específica de la próstata. Eso hay que entenderlo muy bien. Sin embargo, es de utilidad y lo pueden pedir a sus pacientes, más no sustituye el abordaje completo, que tiene que incluir el tacto rectal. Bien. Como nosotros sabemos, nuestro principal diagnóstico es hiperplasia prostática. Si nosotros sospechamos de hiperplasia en el caso de Sergio, ¿qué pasaría si Sergio nos pregunta, oigan doctores, ¿me va a dar cáncer? ¿Eso de la hiperplasia prostática me va a generar cáncer? ¿Se va a convertir en cáncer? ¿Qué opinas de eso, Gui? Pues yo opino que no necesariamente le va a dar cáncer, pero sí puede predisponerlo a que evolucione posteriormente a un cáncer. Ok, Gui dice que pues que sí. Rodrigo Pérez, ¿qué opinas? Yo le comentaría que, o sea, de por sí el hecho de que esté, o sea, crecido el aumento celular, o sea, la hiperplasia, de por sí no está algo normal, no significa que sea canceroso, pero justamente el hecho de que sea normal, que sea un crecimiento constante celular, puede llegar a una falla, la cual podría producir el cáncer. Uh-huh. Bien, Adriana, ¿tú qué opinas? Yo pienso, o bueno, estaba leyendo que no, el tener una hiperplasia prostática benigna no aumenta el hecho de tener riesgo de creo que se trabó. Sí, no te preocupes, te oímos entrecortadas. Si quieres, corta tu video y explícanos de nuevo para que podamos oírte. Que justamente estaba leyendo un artículo que decía que el hecho de tener hiperplasia prostática benigna no aumentaba el riesgo de tener cáncer de próstata. Ok, Adriana ya nos dio un dato que encontró. También, Rodrigo Quesada, ¿qué opinas? Sí, lo mismo, que no se ha encontrado una asociación directa de hiperplasia con cáncer. Y bueno, encontré también como otra diferencia. Decía que la hiperplasia prostática
se daba más en el centro de la próstata, mientras que el cáncer era a la periferia. Esas son sus grandes diferencias. Muy bien. Bien, chicos, pues la aportación de esta Adriana es muy importante porque efectivamente hiperplasia, aunque su nombre nos habla de un crecimiento celular ahí lado medio locochón y que pues, empezamos a ver que la mitosis y cosas así, realmente no tiene una relación con cáncer. Entonces, no es un factor de riesgo para cáncer, ni todos los pacientes que tienen hiperplasia les va a dar cáncer, ni tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Tienen el mismo riesgo que la población normal. Entonces, eso es muy importante entenderlo porque, pues, todos los viejitos en algún momento ya me siento viejito. Todos los hombres, cuando seamos viejitos, vamos a tener cáncer. Digo, hiperplasia prostática, quizás en algún grado, pero no cáncer. Y eso es muy importante entenderlo para que también podamos calmar al paciente y poderle explicar que si bien es un crecimiento prostático, de hecho ya el diagnóstico de hiperplasia prostática está cambiando de nombre para que nada más se quede como crecimiento prostático benigno, o sea, no, porque el tema de hiperplasia sí genera mucha confusión, incluso con nosotros como médicos. Pero no, definitivamente no tiene una relación y eso es importantísimo. Ahora, tenemos que checar ese tema porque nos vamos a quedar con el tema de la hiperplasia como una de las principales razones del problema de Sergio. Y para hablar de hiperplasia prostática vamos a tener una presentación que nos da el SECAM para que yo les pueda ir explicando qué es lo que ocurre y cuáles son estos factores que la generan, ¿no? Bien, como bien decía Rodrigo Quesada nos explicaba que la hiperplasia se diferencia del cáncer también por la zona en donde se localiza. Por ejemplo, la zona periférica, aquí tenemos a nuestra próstata, la pueden ver, esta es la vejiga, el cuello de la vejiga y tenemos a la uretra. Lo que es la hiperplasia prostática crece en la zona periuretral, por lo tanto genera un crecimiento concéntrico, crece hacia adentro y eso hace que se cierren se cierre la luz de lo que es la uretra y va a impedir el paso de la orina. Por el contrario, el cáncer de próstata va a crecer en la zona periférica, es un crecimiento excéntrico hacia afuera. ¿Por qué? Porque crece en la periferia de nuestra próstata. Esa es una característica histológica y anatómica de uno y otro. Entonces, ¿de qué va a depender o por qué se maneja, cuál es la hipótesis de que la hiperplasia crezca? Pues tiene algunos vertientes. Primero, el diagnóstico de hiperplasia prostática, el diagnóstico exacto y técnico tiene que ser a través de una muestra histopatológica, es decir, tienes que mandar un pedacito de la próstata a patología para que patología te pueda decir sí tiene crecimiento celular, ¿no? Ese es el diagnóstico. Esa es la única forma en la que podemos diagnosticar, técnicamente hablando, hiperplasia prostática. Sin embargo, sí podemos detectarla por el crecimiento que tiene la próstata y ese crecimiento lo podemos revisar por el tacto rectal, como lo comentamos la clase pasada, o por un ultrasonido vesical y prostático, rectal incluso puede ser, para que podamos evaluar el tamaño, bordes, volumen de lo que es la próstata. Y además nos podemos basar también en los síntomas del tracto urinario inferior. Ustedes ya vieron síntomas como disuria, chorro débil, tenesmo vesical, micción, posmicción, un residuo posmiccional después o goteo terminal, también nos habla de que no se está vaciando bien la vejiga. Y esto lo vamos a presentar en un 30, un 40, un 50% de pacientes. O sea, no todos los pacientes tienen síntomas, aunque detectemos hiperplasia prostática benigna. Y se le atribuye esta enfermedad que va aumentando por el tema y las concentraciones de la dihidrotestosterona, que es un metabolito de la testosterona. Y tenemos varios factores de riesgo. Se han estudiado factores que nos aumentan la posibilidad de generar hiperplasia prostática, principalmente hombres, por supuesto, no deben de ser hombres, pero mayores de 45 años, que sean obesos, que tengamos dieta alta en grasas o proteínas de origen animal, raza negra o raza hispana son los que mayores riesgo tienen y se dan cuenta, todos estos son factores de nuestra linda sociedad mexicana porque nos gustan las tortas bien buenas como la que está por acá. Yo soy fan de una de esas tortas, espero no tener
hiperplasia pronto, pero tenemos muchos factores de riesgo que nos dan hiperplasia, ¿no? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede la fisiopatología de la hiperplasia? Y es que aquí sí es un tema que me quiero comentarles para aclarar algunos detalles, porque es importante conocer qué ocurre y cómo va ocurriendo esto, ¿no? Todo empieza, ya sabemos que la hiperplasia prostática benigna empieza por la zona periuretral. Ya les acabo de explicar que hay un crecimiento a nivel de la próstata, ¿no? Entonces, tenemos aquí nuestra próstata y lo que va a pasar entonces es que va a haber una obstrucción y esa obstrucción va a haber un crecimiento aquí al centro, va a haber un crecimiento concéntrico. Poco a poco este crecimiento va a ir haciendo que nuestra orina pues deje de salir. Nosotros tenemos cierto nivel de orina y esa obstrucción va a impedir que la orina vaya saliendo, ¿ok? Por la contracción, lo que es el crecimiento concéntrico. Bien, esta obstrucción va a incrementar la resistencia uretral al flujo de la orina, va a hacer que no salga tan fácilmente. Con el tiempo, aquí les explico, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una mayor obstrucción con el tiempo, cada vez va a ser más intensa y vamos a tener una limitada salida de orina. No va a salir tan fácil y lo que va a pasar entonces es que se va a acumular nuestra orina, va a ir generando más y más orina hasta que se retenga por completo. El punto aquí es que al principio de nuestra obstrucción, al principio de esta obstrucción, va a haber no va a haber como tal síntomas. ¿Por qué? Porque tenemos un músculo que se llama el músculo detrusor. El músculo detrusor es parte de la musculatura de la vejiga. Entonces, imaginemos que este es nuestro músculo detrusor. En realidad, este es musculatura lisa, pero imaginemos que es nuestro músculo detrusor, que es un músculo estriado. Y el músculo detrusor es el que nos ayuda a contraer la vejiga todavía más, a aplastarla, apachurrarla para que salga. Es cuando nosotros apretamos y sale con más fuerza. Estamos usando nuestro músculo detrusor. ¿Qué va pasando? Que nuestro músculo detrusor, este musculito que imaginamos aquí, va a compensar la salida de la orina. O sea, en los primeros estadios de la obstrucción, nuestro músculo detrusor va a apretar con más fuerza y por lo tanto va a sacar la orina hacia el exterior. No va a haber síntomas, no va a haber retardo miccional, no va a haber urgencia, no va a haber tenesmo, no va a haber micturia porque nuestro músculo detrusor está compensando. Conforme pasa el tiempo, mi vejiga puede ir creciendo, se va expandiendo, se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande. ¿Qué pasa cuando algo lo estiramos demasiado? ¿Podrá contraerse de la misma forma si lo estiramos de este lado a que si lo estiramos aquí? No. Si ustedes recuerdan Exacto, hay un mecanismo, pues en fisiología lo revisaron incluso en la parte de cardio, que es el mecanismo de Frank Starling, en donde dice que las fibras elásticas a mayor longitud tienen menor elasticidad y por lo tanto no tienen esa capacidad retráctil de regresar a su posición de origen. Es física también. Entonces, en el músculo detrusor se va aumentando su tamaño, se va dilatando a tal grado que va a perder su fuerza contráctil. Y cuando pierde esa fuerza contráctil, el músculo se va debilitando, se va haciendo cada vez más delgado, más débil, y por lo tanto va a hacer que ya no tenga la fuerza suficiente para poder drenar toda la orina. Y ahí es donde aparece nuestro globo vesical que les mostré la vez pasada, ¿no? Entonces hay alteraciones en la pared vesical, hay una disminución de la adaptabilidad del músculo detrusor y la fuerza que tiene y por lo tanto produce los síntomas característicos que ya hemos comentado. Podemos describir entonces que en la fisiopatología de la hiperplasia prostática existen 3 fases. Las explico a continuación. Primero es la obstrucción, la fase en donde empieza a haber una dificultad para que se vacíe la vejiga. Ya lo acabo de explicar esquemáticamente. Ya dije que no se manifiesta de manera inmediata, sino va por etapas. La primera etapa es la fase de compensación.
en donde el músculo detrusor aprieta con más fuerza para que salga la orina. Aquí no hay clínica o es mínima, son poquitos síntomas. La siguiente fase ya es la fase clínica. Aquí el músculo ya tiene una pérdida de la capacidad contráctil y por lo tanto ya no puede sacar bien la orina. Y empiezan a aparecer los síntomas como el retraso en la micción, disminución del calibre de chorro, de la fuerza, ya hay un residuo postmiccional, porque ya no estamos sacando toda la orina tan fácil como lo estábamos haciendo antes. Ya mi músculo empieza a tener dificultades. Y llega la última fase, que es la fase de descompensación. Esta ya significa que el músculo detrusor ya se venció, ya no tiene la capacidad para contraer y sacar la orina. Y es ahí donde ya aparece nuestra retención urinaria y otros síntomas como la poliaquiuria, que ya van varias veces al baño porque la vejiga sigue llena, no se ha terminado de vaciar, tenesmo vesical, nicturia, ya va muchas veces en la noche, porque pues, ya a cualquier hora tiene que ir el paciente, y urgencia, porque como la vejiga sigue llena y nunca se vació por completo, pues yo tengo como que la percepción de que, bueno, pues yo quiero ir a orinar porque ya está súper llena mi vejiga. Entonces a eso le denominamos urgencia. Así es como van apareciendo los síntomas de la hiperplasia prostática, y los característicos que tenemos son poliaquiuria, nicturia, vacilación, es decir, como que vacilación es cuando dices, híjole, como que me gana, pero que sí aguanto, pero a lo mejor no aguanto, pero mejor sí voy, pero tal vez sí pueda aguantar. O sea, tienes esa necesidad. La urgencia y la debilidad del chorro de orina son característicos. Estos síntomas no aparecen todos juntos, no siempre. Algunos casos van apareciendo de forma progresiva, primero unos, después otros, y todos terminan en la retención urinaria aguda del paciente. Ahora, repito, no todos los pacientes tienen síntomas, y esto es muy importante porque de estos síntomas va a depender de qué tan bien o qué tan mal tienen la calidad de vida estos pacientes. Y esa calidad de vida es importante porque de eso va a depender qué vamos a hacer con estos pacientes, cómo los vamos a tratar o qué tratamiento les vamos a dar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es a través de dos partes, es clínico. ¿Sí? El diagnóstico es clínico y es nuestro interrogatorio, nuestra historia clínica, revisar al paciente y sobre todo hacer el tacto rectal. El tacto rectal es el que te va a dar toda la información suficiente para que tú puedas saber si tu paciente tiene una próstata crecida o no. Bien, les explico, por ejemplo, la fase de descompensación rápidamente. Aquí es para que puedan apreciar algunos detalles. Como ya se dieron cuenta, aquí tenemos dos ilustraciones. Esta es al lado izquierdo es una vejiga normal. Imaginen que tiene cierta cantidad de orina y esa orina la podemos sacar por nuestra uretra. La diferencia con la imagen de este lado, de su lado derecho, es, vean ya cómo está completamente crecida nuestra próstata, pero también está disminuido el espacio que tenemos aquí, ya está obstruido y por lo tanto también se está acumulando muchísima más orina. Si se dan cuenta, el tamaño de la vejiga que tenemos aquí es muchísimo más grande que el que tenemos aquí, y si son más detallistas también pueden apreciar que nuestro músculo detrusor, la calidad de este músculo es una pared muchísimo más delgada que el que tenemos aquí. Es un músculo más grueso, más gordito. Entonces, todos estos cambios se van viendo tanto a nivel de la vejiga como a nivel de la próstata conforme se va obstruyendo la uretra. Bien, entonces, por eso aparecen signos y síntomas. Regresando a lo que es la presentación, pues les decía yo que los síntomas son sumamente importantes porque a partir de ahí nosotros podemos detectar qué tanta buena o mala calidad de vida tiene nuestro paciente. Este es pregunta de examen y es el instrumento que nos sirve para poder evaluar a los pacientes y decidir qué tanto están sufriendo estos pacientes, y se llama el IPSS, y se los tendríamos que hacer a todos los pacientes con síntomas prostáticos. El IPPS no es otra cosa más que el índice de síntomas prostáticos o la escala internacional de síntomas prostáticos. Y es un cuestionario que le podemos hacer al paciente para preguntar cómo se siente él con su capacidad de orina y su calidad de vida. Vamos a ver algunas preguntas, nada más de ejemplo. En este caso, lo que estamos viendo es que tenemos varias opciones.
Le vamos a hacer varias preguntas al paciente y le vamos a preguntar si el paciente tiene que elegir si nunca ha presentado estos síntomas, si lo ha presentado en menos de 1 a 5 veces, si es en menos de la mitad del tiempo, alrededor de la mitad del tiempo o en más de la mitad del tiempo. Y, por ejemplo, vamos a hablar de unas preguntas que dice, durante el mes pasado, ¿con qué frecuencia ha tenido la sensación de que la vejiga no se vacía completamente después de terminar de orinar? El paciente tiene que elegir cualquiera de estas opciones. Otra pregunta es, durante el mes pasado, ¿con qué frecuencia se dio cuenta de que había parado y continuado varias veces cuando orinaba? Y así podemos ir preguntando cada una de estas. La calificación final, aquí la vemos, de este índice internacional de síntomas prostáticos es que de 0 a 7 puntos es leve, de 8 a 19 puntos es moderado y de 20 a 35 puntos es severo. Entre más puntos haya, significa que nuestro paciente tiene una calidad de vida deficiente y va a meritar tratamiento. La mayoría de las veces de 0 a 7 no se requiere ningún tipo de tratamiento. El paciente pues, puede estar en observación y esperar a ver si en algún momento cae con otro problema. De 8 a 19 ya podemos empezar con tratamiento farmacológico y no farmacológico. Y ya para síntomas de 20 a 35, ahí sí incluso se puede recomendar ya hasta el tratamiento quirúrgico. Tenemos, por ejemplo, Rodrigo Pérez, tengo una duda. ¿Sí? Entonces, en el interrogatorio se tiene que decir tal cual, por ejemplo, con qué frecuencia ha tenido la sensación de que la vejiga no se vacía completamente después de orinar, y tengo que decirle tal cual, nunca, menos de unas 5 veces, menos de la mitad del tiempo, pero eso o alrededor de la mitad del tiempo, todo eso, o sea, tal cual, lo tengo que decir así. Sí, porque es una encuesta autoaplicable. ¿Qué significa eso? Que es un cuestionario que tú le das al paciente, que se lo puedes dar en la sala de espera, en lo que pues está esperando a pasar, o sea, muchas veces se lo puede dar la enfermera o porque pues, ya es una consulta urológica. Esa es la pregunta, si yo tengo que preguntarlo dentro de la historia clínica o si es, o sea, como dice, para llenar. Eso es una... Es para llenar y lo ideal sería que el paciente lo contestara. Tú se lo das al paciente y el paciente lo va llenando porque pues sí te va a llevar un tiempo irlo preguntando. Sin embargo, pues si tú tienes ese tiempo disponible, tú puedes agarrar la encuesta y preguntarle directamente al paciente, ¿no? Que lo más cómodo es que... sí, perdón. O sea, por ejemplo, ya en el interrogatorio sí puedo hacer las preguntas nada más, o sea, sin decirlo del mes pasado y eso, pero sí hago las preguntas, ¿no? Tal cosa como si tiene, por ejemplo, que pujar más fuerte al orinar y eso sí va dentro de la historia clínica, pero ya la frecuencia y todo eso ya depende de la hojita, ¿no? Sí, o bueno, si lo quieres aplicar como para una interrogatoria por aparatos y sistemas, te puede ayudar para saber si tienes síntomas prostáticos, aunque este índice particularmente se hizo para evaluar qué tanto le perjudica al paciente, cómo se siente el paciente con sus propios, con su manera de orinar. Eso es todo, ¿no? Si tú estás sospechando en una hiperplasia prostática. Entonces, únicamente si tú consideras que tiene una hiperplasia, valdría la pena hacer este índice. Si no, puedes guiarte con la interrogatorio por aparatos y sistemas genérico, cualquiera que tenemos. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la pregunta de calidad de vida. Si usted tuviera que estar orinando a toda la vida en la forma en la que lo hace hasta ahora, ¿cómo se sentiría? Y el paciente debería decir, no, pues encantado, yo orino bien, súper bien, o terrible, ¿no? Completamente, o sea, va en ese rango, porque esto nos dice cómo se siente el paciente también con su manera de orinar. Ahora, ¿cómo hacemos este diagnóstico? Pues nos podemos apoyar de muchas cosas. Primero, podemos pedir un examen general de orina, porque recuerden que si estamos reteniendo orina, pues es un caldo de cultivo bacteriano y que puede predisponer a unas infecciones urinarias. Entonces, el EGO está bien indicado, al igual que el urocultivo, lo podríamos pedir. Otros estudios que nos pueden orientar al diagnóstico es un ultrasonido vesical y prostático, y hay que pedir que midan la orina residual para que sepamos cuánta orina se quedó adentro. No debe de haber demasiada orina adentro, prácticamente la vejiga tendría que estar vacía. Si hay orina adentro, significa que
no está saliendo, por alguna razón, no está saliendo por completo esa orina. Un ultrasonido renal para ver el riñón, si tiene datos de alguna litiasis, si el riñón tiene algunos datos de hidronefrosis, por ejemplo, si ya está la orina hasta arriba, se está encharcando. La creatinina nos va a ayudar, por ejemplo, en el caso de Sergio, que tenía 1.6, nos va a indicar si tiene alguna insuficiencia renal, si hay hematuria, esto también se ve en el examen microscópico de la orina, o si hay un porcentaje de orina postmiccional. Y los valores altos de antígeno prostático específico también son útiles. Ya dijimos que no para hacer el diagnóstico de hiperplasia prostática, pero sí para ver qué tanto riesgo tiene de cáncer, porque antígenos elevados sí se relacionan con cáncer. Gui. Doctor, tengo una duda. Es que en varias bibliografías leí que también se podía realizar una flujometría, pero no sé qué tan factible sea eso. O sea, ¿sí se hace frecuentemente? Sí, la flujometría es un estudio ya más especializado de tema urológico. O sea, sí te sirve para evaluar qué tanta orina sale del riñón, qué tanta orina baja a la vejiga y qué tanta orina sale de la vejiga. Entonces, es un estudio más especializado, más individualizado, y no necesariamente se considera un estudio de rutina. O sea, no es un estudio que puedas tener en todos los laboratorios ni en todos los hospitales. Lo que sí tenemos, la gran mayoría, es ultrasonido y bueno, pues los antígenos y los reactivos para el urocultivo. Pero nada va a reemplazar a nuestro grandioso tacto rectal. Nuestro tacto rectal es muy importante entender que es la parte clínica y es donde tú vas a evaluar, a través de tu dedo vas a tocar la parte posterior de la próstata para saber cómo se encuentra esta próstata, porque las características de la próstata nos la van a diferenciar entre hiperplasia o cáncer. Recuerden que cuando nosotros palpamos próstata vamos a valorar el tamaño, la consistencia de la próstata, los bordes, si está crecido o no está el surco, la temperatura, si tiene o no tiene dolor, si está móvil o no. Podemos nosotros, todas estas características las tienes que describir cuando tú hagas un tracto rectal para saberlo diferenciar. Una próstata, hiperplasia prostática, una próstata normal, pues va a estar crecida, pero va a tener consistencia renitente, no va a ser dolorosa, va a ser de bordes bien definidos, no va a tener nodulaciones, no va a tener ninguna otra alteración que tú puedas decir, híjole, pues, hay algo raro aquí. En cambio, el cáncer puede ser es una consistencia dura, tampoco puede haber dolorosa, pero puede haber sangrado, por alguna fístula que pueda tener, o puede haber también hematuria a la hora de orinar. Esos son datos clínicos que te van orientando entre cáncer e hiperplasia prostática, pero la clínica nunca va a estar de más. Y el antígeno prostático ya lo hemos comentado con anterioridad, pero aquí les dejo algunos detalles. Es que los síntomas que se asocian a la hiperplasia prostática pues ya sabemos que afectan a la calidad de vida del paciente. Y ojo con esto, porque una próstata con tamaño de más de 30 mililitros, con un flujo débil de la orina y un antígeno de 1.4 ya son factores de riesgo para para hiperplasia prostática benigna. O sea, un paciente que cumpla con estas características tiene riesgo de desarrollar hiperplasia prostática si no es que ya la tiene. Y obviamente la hiperplasia prostática te da un mayor riesgo de retención aguda de orina y que si es muy grande la próstata, pues lo van a necesitar operar. Por otro lado, las próstatas que son más de 30 mililitros o más de 30 centímetros cúbicos tienen un flujo de orina débil y un AP de 1.4, estos ya necesitan recibir tratamiento. Bien. Para hacer, por ejemplo, aquí les muestro unas imágenes de ultrasonido para que vean la diferencia. Esta es una tomografía. Vean nuestro globo vesical y vean la vejiga. Esto que ustedes ven aquí, esto que están aquí viendo, esa es la vejiga crecida. Ven el tamaño que puede llegar a tener y pues lo doloroso que esto puede llegar a significar, ¿no? Este es un paciente pues, que puedes ver y decir está embarazado, pero no. Es la orina que está dentro. Y el ultrasonido también nos sirve para poder apreciar el tamaño. Quiero que vean estas dos imágenes, son comparativas. Podemos ver por el lado izquierdo una próstata que está bien redondita, bien delimitada, y por el otro lado
veamos cómo también la forma de la próstata va cambiando. Incluso la vemos un poquito más rectangular, más cuadrada, con un borde más salido de este lado. El ultrasonido nos permite ver la forma, pero también nos permite ver el tamaño de nuestra próstata. Aquí, por ejemplo, se hacen mediciones de lo que es el eje transversal de la próstata y nos da estas mediciones de aquí. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya saben qué tamaño tiene la próstata, díganme si esta próstata está crecida o no. Mide 5.10 centímetros en uno de sus diámetros por 4.45. ¿Qué opinan? ¿Está crecida o no está crecida? ¿Está crecida? Está crecida porque tendría que estar entre 3 y 4 aproximadamente sus diámetros. Y las próstatas normalmente tienen un volumen de 30 o menos de 30 centímetros cúbicos. Este ya se está aproximando a los 55 centímetros, centímetros cúbicos. Entonces, estos datos que te da el ultrasonido te pueden orientar también a decir qué tan crecida está nuestra próstata. Bien, y el antígeno prostático, esta es la tablita que yo les preguntaba en la clase pasada, es que cambia de acuerdo a la edad. No es lo mismo una persona de 40 años que una persona de 80 años. Entonces, si se dan cuenta, va cambiando de 2.5, 3.5 de acuerdo al grupo de edad, y los viejitos pues ya tienen más de 6.5 o al menos 6.5 nanogramos sobre mililitro. Este Sergio tiene 62 años de edad, debería de tener 4.5 nanogramos y sin embargo Sergio tiene 8 nanogramos. Entonces esto es muchísimo más de lo esperado para su edad. Por lo tanto, vale la pena que a Sergio, con estas características, pues sí, lo vayamos a ver con otro equipo de salud. A este paciente lo tenemos que referir al especialista, lo vamos a referir al urólogo, porque pues aquí encontramos una zona indurada, y eso no es normal, y además el antígeno prostático también está bastante elevado. Esos ya son criterios para enviarlo a segundo nivel de atención. ¿Y cuáles son las complicaciones? Ya dijimos que puede ser hidronefrosis, que la orina se retenga tanto que va hasta el riñón, que suba y que lesione por completo el riñón, que haya una insuficiencia renal, por lo tanto, o que haya una lesión del tracto inferior por la retención que está teniendo. Y esto significa infecciones urinarias, descompensaciones vesicales y, ojo, porque ya cuando tenemos estas complicaciones, ya inmediatamente pensamos en que el paciente necesita una cirugía. Tenemos que evitar que se siga reteniendo la orina para que pueda mejorar. Y para el tratamiento de la hiperplasia prostática, es importante entender que se va a basar en los síntomas. Si mi paciente tiene síntomas que interfieran en su calidad de vida, se da el tratamiento, se inicia con el tratamiento. Pero hay muchos pacientes que tienen sintomatología leve y que no requieren de ningún tratamiento. Muchos de ellos mejoran de manera espontánea. Entonces los puedes dejar en observación y pues verlos, revisarlos a 6 meses, en un año, y a lo mejor ya ni siquiera tienen ningún tipo de síntoma. ¿En quiénes vamos a realizar algún tipo de tratamiento? Pues bueno, en aquellos que ya tengan alguna afectación en el índice de síntomas prostáticos que ya les mostré. Y ahí podemos hacer varias cosas, medidas generales. Podemos hacer modificación del estilo de vida, de la dieta, del ejercicio, un monitoreo periódico, revisarlo cada 6 meses, cada año, dependiendo de la severidad de los síntomas, y empezar con algunos fármacos en el tratamiento farmacológico o cirugía si el tratamiento farmacológico ya valió. ¿Cuáles son los principales fármacos que se emplean en la hiperplasia prostática? Son 2 grupos principales. Los alfa bloqueadores adrenérgicos, que su principal función va a ser reducir el tono muscular y facilitar el vaciamiento, o sea, relaja el esfínter de la vejiga y va a facilitar que se vacíe. Por otro lado están los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que es una enzima que tiene que ver con la transformación de testosterona a dihidrotestosterona, y por lo tanto va a disminuir el volumen de la vejiga, de la próstata. Ejemplos, y siempre son de examen, los alfa bloqueadores adrenérgicos es la tamsulosina, y los inhibidores son la finasteride o la dutasteride. Lo que más hay en México es
finasteride, no tanto la dutasteride. Pero la tamsulosina y la finasteride forman parte del cuadro básico de medicamentos, entonces es lo clásico y es lo que van a recetar prácticamente siempre. El problema es que estos medicamentos tienen efectos secundarios que también hay que conocerlos porque hay que explicarle al paciente. En el caso de la tamsulosina, como es un alfa bloqueador adrenérgico, puede generar cefalea, hipotensión postural, astenia, congestión nasal o eyaculación retrógrada. Y por otro lado, la finasteride nos va a dar disminución de la libido y disfunción eréctil. Y esto hay que platicarlo con los pacientes porque aunque ustedes consideren que ya son personas mayores, pues también tienen una necesidad sexual que tienen que complacer. Y hay que estar enterados los pacientes de esto. Bien, la cirugía. Ya hablamos que hay criterios para la operación y es que cuando ya hay una retención urinaria que no mejore con el tratamiento farmacológico, que ya haya hematuria, que esté sangrando continuamente el paciente o que ya tengamos un daño renal importante o infecciones recurrentes o litiasis, ahí optamos por tratamientos quirúrgicos. Y tenemos dos opciones de tratamiento quirúrgico. Va a depender del tamaño de la próstata. Ojo. Próstatas grandes, como de 80 a 100 gramos o centímetros cúbicos, se hace prostatectomía a cielo abierto, es decir, rajan la pelvis y abren para saber cómo está la próstata y quitarla. Pero próstatas más pequeñas, como actualmente se detectan a tiempo, las podemos detectar desde antes de los 80 gramos, de 30 a 80 gramos, y se hace algo que se llama resección transureteral de la próstata o RTUP. Esta es el gold estándar, esto es lo que más se realiza a nivel médico, a nivel urológico. ¿Por qué? Porque tiene menos efectos adversos, menos complicaciones, se recuperan más rápido los pacientes y pues el costo-beneficio también es importante. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues es a través de vía endoscópica, se hace con una camarita, un cistoscopio, y lo que se trata es de ir reseccionando, de ir quitando pedacitos de próstata, se va abriendo este canal, esta uretra, y se va resecando parte de la próstata. No se quita la próstata por completo, solo se quitan, se abre este pedazo, por eso es una resección parcial, no se quita. ¿Puede recurrir otra vez? Sí, el tejido prostático puede volver a crecer y puede volver a haber una obstrucción y puede volver a haber otra operación, pero si ya es muy recurrente, se hace la prostatectomía abierta. Y básicamente este es un cuadro comparativo para que ustedes puedan diferenciar entre cáncer e hiperplasia. Hay que recordar que la hiperplasia prostática es a nivel de la zona transicional, en la zona, lo que es a la periferia de la uretra, y aquí es a la periferia, pero de la próstata, ¿sí? Clínica, recuerden que hay una fase de compensación, una clínica y una de descompensación. En cambio, el cáncer de próstata te puede dar cualquier cosa. 25% te va a dar un síndrome como prostático, pero otro 25% te va a dar una retención aguda súbitamente, o sea, así de la nada, o sea, sin síntomas. Y ya un 25% incluso va a tener hasta metástasis. Es muy variable el cáncer de próstata. A ambos los vamos a detectar con tacto rectal, con ultrasonido. Podemos hacer una gamografía ósea. Un antígeno prostático específico con elevadas cantidades, pues nos orienta más a cáncer. Otros marcadores como la fosfatasa alcalina nos pueden ayudar para cáncer. Y la biopsia es la definitiva. La biopsia es la que te va a decir si tiene cáncer o no. Entonces, todo paciente con crecimiento prostático que tenga síntomas o que tenga un antígeno prostático elevado necesita biopsia para que ustedes estén seguros. Y el tratamiento, pues ya lo comentamos, desde los fármacos a la cirugía en el tratamiento prostático de la hiperplasia, y el otro, pues es completamente una prostatectomía radical. Hay que quitar la próstata sí o sí en el cáncer para que no tenga pues mayores complicaciones. Bien, chicos, pues hasta aquí tenemos el tema de hiperplasia prostática. Ya tienen programada la actividad que no creo que todavía no se las abro, pero en Google Classroom va a estar la actividad de esta semana para que la puedan desarrollar con respecto a la hiperplasia prostática, que es un mapa conceptual, y también tenemos que ponernos de acuerdo para el examen de este caso. El examen lo tenemos que hacer la siguiente semana, como lo hicimos, ya sea que como va a ser programado, necesito que me digan qué días lo vamos a hacer. Entonces, Xochitl, te encargo otra vez que me ayudes a coordinar esto y que me digan qué día de la siguiente semana y a qué hora lo podemos programar. ¿Ok? Bien, chicos, ¿ya todos tienen el link?
Sí, doc. Bien, pues vámonos al SECAM porque tienen telesimulación para que se vuelvan a reconectar. Nos vemos en unos minutitos. Ok. Bye. Gracias, Doc. Gracias, Doc. ¿De la hiperplasia? Sí, ¿verdad? Ya está. Entonces, esta nada más es acordarnos por lo del examen. ¿Sale? Sí, doc. Bueno, nos vemos. Vámonos.